La gente no puede saber lo que verdaderamente crees en tu corazón. En verdad no pueden evaluar si tus prácticas espirituales como oración y adoración son genuinas. Tú puedes intentar hacerlo mejor a la hora de evaluarte en cuanto a creencias y prácticas. Pero las virtudes son otro asunto distinto. La Biblia llama a estas virtudes fruto o fruto del Espíritu. El fruto es la parte externa de nuestras vidas que todos pueden ver y probar. Cuando las personas pasan tiempo contigo, llegan a saber si tu fruto es dulce o amargo, maduro o verde. Para evaluar cómo operan o no estas virtudes en tu vida, lo que tienes que hacer es preguntar a las personas a tu alrededor. Hace algunos años tuve el privilegio de trabajar con George Gallup Jr. de la famosa organización Gallup para crear una herramienta que ayude a saber en qué lugar estás con respecto a las 30 ideas clave que has estudiado en creer. La misma se llama Herramienta de Evaluación del Perfil de la Vida Cristiana. En esta evaluación se invita a las personas a responder 120 afirmaciones, 4 para cada una de las 30 ideas. Se invita a los participantes a dar la herramienta a 3 personas que escojan y respondan a las mismas declaraciones relacionadas con las virtudes. La primera vez que hice esto fue con mi esposa en un grupo del barrio al que pertenecíamos. Le he pedido a Roxanne, mi novia de la secundaria y esposa de más de 30 años ya, que comparta su experiencia porque tiene mucho que ver con nuestra idea clave de hoy. Cuando Randy y yo usamos la herramienta de evaluación del perfil de la vida cristiana, respondí las 120 preguntas y pedí 3 evaluaciones. Una a Randy, otra a nuestra hija en secundaria entonces, que no fue la mejor decisión que haya tomado en mi vida, y otra a una buena amiga de mi barrio. Cuando recibí las respuestas, los 3 me habían evaluado bajo la misma área. Me quedé sorprendida al ver que era en la del gozo, un área donde personalmente no me había evaluado muy bajo. La frase concreta que me sorprendió fue esta. Roxanne es conocida como una persona que permite que las circunstancias dicten su ánimo. Al principio me sentí herida y pronto pasé a un estado de negación. Finalmente, al final razoné que esas eran personas que me querían. Yo les había pedido comentarios y cada uno de ellos corrió un riesgo y fue sincero conmigo. En lo profundo de mí sabía que batallaba con el gozo en mi vida, pero no sabía que era tan aparente para los demás. Bueno, no fue exactamente fácil decirle a mi esposa que creía que ella batallaba con la virtud del gozo. ¿Y tú qué? ¿Dictan tus circunstancias a veces tu estado de ánimo? La pregunta clave de hoy es perfecta. ¿Qué nos da verdadera felicidad y contentamiento en la vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Me encanta lo que afirma Jesús en Juan 15. Él está enseñando sobre la vid y las ramas, y nos alienta como las ramas a permanecer unidos a su vid. Cuando permanecemos en Cristo, principalmente por las prácticas espirituales que estudiamos, los nutrientes espirituales de Cristo en nosotros fluyen por las ramas. ¿Por qué nos dijo eso Jesús? Él nos da la respuesta en el versículo clave. Juan capítulo 15, versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús anhela que experimentemos gozo, no el gozo que el mundo define, no, quiere que tengamos el mismo tipo de alegría que Él posee. Se trata de una clase de alegría que no depende de circunstancias, otras personas, nuestro pasado y ni siquiera de la cantidad de cosas que tengamos o no. En Cristo podemos elevarnos por encima de todo y experimentar un gozo indescriptible. Aquí está la idea clave de hoy. Déjame decirla una vez y repítela conmigo. A pesar de mis circunstancias, siento contentamiento interior y entiendo mi propósito en la vida. Ahora dila conmigo. A pesar de mis circunstancias, siento contentamiento interior y entiendo mi propósito en la vida. En resumen, Cristo quiere que esto sea cierto en tu vida. Una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento refuerza esta idea. La historia se encuentra en Nehemías capítulo 8. Los israelitas han regresado a su casa en Jerusalén después de 70 años de cautividad bajo la disciplina de Dios. El templo ha sido reconstruido.
Nehemías los ha dirigido en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén para protegerlos de los depredadores. Ahora es el momento de reconstruir sus vidas. A petición del pueblo, Esdras toma el libro de la ley de Dios y lo abre. Sin indicación alguna, el pueblo se pone de pie mientras Esdras lo lee de principio a fin. A medida que se lee la palabra de Dios, el pueblo llora. Sin duda, derraman lágrimas de lamento por todos los años que se han perdido las bendiciones de seguir a Dios. Ciertamente lloraban lágrimas de esperanza por lo que les esperaba si obedecían con todo su corazón. Algo que Esdras lee y que entusiasmó al pueblo fue la fiesta de los tabernáculos. Podría haber captado su máximo interés porque era la siguiente fiesta que llegaría y estaban cansados de perderse las bendiciones de Dios. A lo largo de su historia como nación, los israelitas buscaron vivir según los mandamientos que Dios le había dado a Moisés después de haber escapado de la esclavitud en Egipto. A veces, ellos seguían fielmente tales mandamientos, viviendo en buenas relaciones con Dios y los unos con los otros. Otras veces los olvidaban, e incluso ignoraban, viviendo del modo que querían. Muchos de los mandamientos hablaban de las mejores maneras de vivir, la mejor forma de mantenerse sanos, llevarse bien con los demás y sobrevivir como nación. Otros mandamientos se referían a cómo adorar mejor a Dios. Esto incluía mandamientos sobre sacrificios y rituales que ayudarían a los israelitas a relacionarse con el Señor. Sin embargo, algunos de los mandamientos que Dios les dio eran para ayudar a Israel a recordar todo lo que Él había hecho por ellos mediante las celebraciones de grandes festivales y fiestas. Una de estas se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Dios indicó que cada año, después que los israelitas hubieran cosechado todo lo que habían plantado y recogido el vino de las prensas, todas las familias de Israel tuvieran una alegre celebración durante 7 días completos después de la recolección, de modo que pudieran celebrar el trabajo de sus manos y que Dios bendijera la cosecha. Esta no era la única fiesta que Dios les ordenó a los israelitas que celebraran. Otras veces, a lo largo del año, Dios les dijo que se reunieran, celebraran y estuvieran gozosos por todo lo que Dios estaba haciendo, y que también recordaran lo que Él había hecho a lo largo de su historia. Siempre que se reunían, se esperaba que cada uno llevara algo para aportar a la fiesta. Dependiendo de la cantidad con que hubieran sido bendecidos en su cosecha, los israelitas llevaban ofrendas a la fiesta, de modo que cada persona, incluso aquellas que no tenían dinero ni familias propias, pudieran experimentar el gozo de celebrar juntos la bondad de Dios. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es un festival anual establecido por Moisés según las instrucciones que Dios le dio. Cada familia en Israel era invitada a construir una estructura temporal afuera, algo como acampar en el jardín toda una semana. Era un recordatorio tangible de que en el pasado, antes de que entraran a la tierra prometida, experimentaron 40 años en el desierto. Durante ese período, como nómadas, Dios proporcionó cobijo para ellos. Llevaron las mismas sandalias por 40 años y no se desgastaron. Un alimento llamado maná descendía del cielo y brotaba agua regularmente de una roca. Dios se ocupó de ellos cuando sus circunstancias eran volátiles, difíciles y menos que deseables. El versículo 17 de Nehemías 8 dice: «Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas». Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio constante de que no necesitamos vivir con temor y ansiedad por las circunstancias presentes o el futuro. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando atravesamos el desierto, lo atravesamos porque Dios fue fiel y se puede confiar en Él. Dios fue así entonces y será así ahora y en el futuro si confiamos en Él. Esto es exactamente a lo que se refería Jesús en Juan capítulo 15. Permanecer en Él solo significa obedecer sus mandamientos. Confiar en el plan de Dios y obedecer sus mandamientos abre la puerta a una experiencia plena de gozo a pesar de las circunstancias.
Uno de mis profesores del seminario solía entretener a los alumnos con esta conversación. Un amigo le preguntó a otro, ¿cómo estás? El amigo había sido entrenado a responder bien bajo las circunstancias. Y el primer muchacho le respondió, ¿y qué haces tú ahí abajo? En la historia de mi esposa Roxanne aprendió a experimentar el gozo que Cristo ofrece sin importar las circunstancias. Pero dejaré que ella se los cuente. Bueno, no pasó mucho tiempo después de hacer la evaluación que tuve la oportunidad de ejercitar mis nuevos músculos del gozo. Uno de los periodos más oscuros de mi vida comenzó, y yo no estaba en posición de ser capaz de cambiar mis circunstancias. Tenía una decisión que tomar: escoger el gozo o continuar del modo en que había vivido siempre. Una cosa era segura, no iba a experimentar verdadero gozo en mi vida sencillamente decidiendo que estaría más alegre. Ya había intentado eso y fracasé terriblemente. Y los que estaban cerca de mí lo sabían. Aquí te presento pasos prácticos que me ayudaron a elevarme por encima de mis circunstancias y experimentar verdadero gozo. Creo que pueden ayudarte a ti. Número 1. Permite que tu comunidad te ayude. Aunque abrirme a las personas y darles la oportunidad de desafiarme cuando me deslizaba a un estado de ánimo menos que gozoso tomó valentía, fue el primer paso para mí. Recuerdo cuando estaba batallando y una de esas personas me daba la mirada. Nunca tenían que decir nada. Esa mirada era suficiente para recordarme que estaba al borde de permitir que mis circunstancias me enviaran a lo profundo del pozo donde ya no quería hundirme. Ser vulnerables y rendir cuentas fueron los primeros pasos. Número 2. Satura tu mente con lo que la Biblia tiene que decir sobre el gozo. Tuve que adoptar una perspectiva nueva, una idea más bíblica sobre cómo tener gozo cuando mis circunstancias eran menos de lo que consideraba deseable. La Biblia está llena de historias de personas cuyas circunstancias no las ayudaban o que estaban en posiciones en las que no tenían lo necesario para atravesar tiempos desafiantes. Yo necesitaba recordar que Dios tiene un plan eterno para quienes creen en Él. Cuando mis circunstancias cotidianas no parecen contribuir, tengo que recordarme a mí misma que Dios está obrando una historia buena para mi vida. Esa es una promesa para los que confían en Él. El libro de Filipenses me proporcionó un tremendo aliento. Es el tratado de Pablo sobre gozo. Y me enfrasqué en el libro por un tiempo. Si Pablo pudo tener gozo a pesar de estar en la cárcel, arrestado en su casa y con ese aguijón en su carne, yo sí podría atravesar mi periodo oscuro. Y finalmente quiero recomendarles que revivan y acepten la íntima participación de Dios y su cuidado en sus vidas. Entonces me encontré con un librito que nunca había leído, pero que estuvo por años en mi estantería. Se titulaba Truffles for Heaven de Kali Schneider. Mientras leía ese libro, me sumergí en el concepto de que Dios es un Dios personal y Él se involucra y se ocupa de mi vida cotidiana, al igual que aprendimos en la sesión 2. Dios me había enviado bendiciones o trufas del cielo cada día, pero yo las pasaba por alto porque me enfocaba en mis circunstancias oscuras en lugar de mantener mis ojos en Él. Esas bendiciones me llegaban en la forma de una palabra alentadora de una amiga, un versículo que sobresalía de las páginas de la Biblia. El grupo de señoras que no se conocían pero se reunían a diario para orar conmigo y levantar a mi familia en medio de esta prueba. O simplemente al entrar en Starbucks y saber que tenían mi mezcla de café favorita. Después de un tiempo, en lugar de pasar por alto las bendiciones que Dios me enviaba, comenzaron a hacerme sonreír y entendí que cuando sentimos que Dios está lejos, es cuando se halla más presente. Ahora, cuando comienzo a sentir que mis circunstancias son abrumadoras y me controlan, me siento y revivo el modo en que Dios ha caminado conmigo. E incluso me ha enviado bendiciones en periodos de sequedad en mi vida, algo parecido a como los hijos de Israel recordaban la comida, ropa y cobijo que Dios les proporcionó durante su experiencia en el desierto. Recuerdo la mirada de que habla Roxanne. Era muy eficaz. Y esta es la verdad, amigos. No he tenido que darle a Roxanne esa mirada en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ella aprendió que a pesar de sus circunstancias puede sentir contentamiento y entender su propósito en la vida.
Tú también puedes encontrar gozo a pesar de cualquier cosa que afrontes hoy. La vida de gozo que Jesús nos ofrece es real y puede ser tuya cada vez más si permaneces en la vid de sus planes. Sin importar lo que la vida lance a tu camino, te invito a repetir la idea clave. A pesar de mis circunstancias, siento contentamiento y entiendo mi propósito en la vida.